Buenas noches a todos. Amigos, como ya sabrán, el día de hoy anunciaremos el tema del nuevo holocron para el canal de YouTube de Darth Feanor. Y me alegra mucho informarles que luego de pensar en muchas opciones, el tema seleccionado fue Sombras del Imperio. Gracias, Marinette. Hola a todos, amigos. La verdad me alegra mucho estar aquí con todos ustedes, recibiendo este honor que es tener mi propio holocron en el canal de Darth Feanor. Ya lo veía venir porque todo rima, ya sabe. ¿Qué? ¡Santos sables carmesíes! Feanor, ¿cómo arreglamos este ridículo? Sombras del Imperio fue el primer proyecto multimedia de Star Wars orquestado por Lucasfilm en 1996. Un producto creado para contar una historia a través de diferentes medios, principalmente una novela, un cómic y un videojuego. La idea era explotar el renacimiento que había tenido el merchandising de Star Wars a inicios de los años 90, para demostrar que futuros proyectos podían ser económicamente viables para la empresa. Pero déjenme explico con más detalle. A finales de los años 80, la saga parecía haber dado todo lo que tenía que ofrecer. Hacía tiempo había terminado la trilogía original, se habían cancelado las series animadas, Marvel Comics había terminado su contrato para publicar historias de Star Wars en cómic, y Editorial del Rey había hecho lo mismo con las novelas. No parecía haber nuevo contenido de Star Wars en el horizonte, pero a principios de los 90 llegaron nuevas empresas que inyectaron vida nueva a la saga. Editorial Bantam Spectra se hizo con los derechos para publicar novelas de Star Wars, con mucho éxito. Dark Horse se hizo con los derechos para publicar nuevos cómics, con mucho éxito también. Y LucasArts, la empresa desarrolladora de videojuegos de Lucas, comenzó a explotar la licencia que ya tenían en sus manos para hacer videojuegos de Star Wars. Lo mismo con mucho éxito también, formando así lo que sería la santísima trinidad del universo expandido, novelas, cómics y juegos. El éxito de todos estos productos llamó la atención de la propia Lucasfilm, que se planteó tomar cartas en el asunto y contribuir a este nuevo universo en expansión con una historia administrada por ellos mismos que unificara todas las licencias que tenían en ese momento y explotarlas mejor. No se engaña a nadie, esto era por dinero como todo en Star Wars. La idea, originalmente concebida por la directora de publicidad de Lucasfilm, Lucy Wilson, era crear una historia ambientada durante la trilogía original que se contara en una novela y un cómic con diferentes puntos de vista, y un videojuego interactivo de última generación, para los 90, que simulara las secuencias de acción de la historia. De modo que para enterarse y disfrutar de todo el contenido, un fan tendría que consumir los tres productos, que a su vez lo llevarían a otras historias, bastante brillante. El proyecto comenzaría a tomar forma en 1994, en el Skywalker Ranch, con una reunión entre Lucy Wilson, el director de franquicias de Lucasfilm, Howard Rodman, diversos representantes de los licenciatarios, principalmente Bantam y Dark Horse, y el escritor de Bantam, Steve Perry, que se encargaría de escribir la novela. Este escritor ya había trabajado en novelas tanto de fantasía como de ciencia ficción, pero lo que le garantizó su lugar en el proyecto fue haber escrito la novelización de la película La Máscara, siendo aquella una novela de Editorial Bantam, adaptando una película basada en un cómic de Dark Horse, por lo que el escritor tenía el apoyo de dos empresas grandes involucradas con el nuevo proyecto de Lucasfilm. El plan original era crear una historia entre los episodios 4 y 5, pero el artista y diseñador de LucasArts, John Knowles, convenció a los involucrados en situar la historia entre los episodios 5 y 6, aprovechando así los elementos que el Imperio Contraataca había puesto sobre la mesa y no se habían explotado correctamente, principalmente el asunto de los cazarrecompensas. Partiendo de esa premisa, se comenzó a crear una historia base que servía como punto de partida para todas las demás,
un pequeño guión donde Steve Perry listó los nuevos elementos que llevaría la historia. La iniciativa de los rebeldes por capturar a Boba Fett, un intento de asesinato a Luke Skywalker, un señor del crimen en conflicto con Darth Vader, Leia involucrada con este nuevo señor del crimen poniéndose en peligro, y los rebeldes rescatando a Leia quedando atrapados en la lucha entre Vader y el nuevo villano. Con estos puntos Steve Perry se pondría a escribir la novela, mientras que los artistas de Lucasfilm y LucasArts se encargarían de definir el diseño de los nuevos personajes, especies, planetas y naves que formarían parte de Sombras del Imperio. La idea de los artistas era marcar un estándar para los diferentes medios, al mismo tiempo que se evocaba la esencia de la trilogía original. Vaya que con esta historia no solo se quería decir que forma parte de Star Wars, sino que la gente lo creyera con solo verlo. Por lo mismo se utilizó todo el material que se tenía disponible en el Skywalker Ranch, desde bocetos preliminares hasta imágenes terminadas que no se utilizaron en la trilogía, todo para evocar esa sensación de que Sombras del Imperio era la historia no contada de Star Wars. Aunque claro, también hubo muchas cosas nuevas que tuvieron que incorporarse al universo. En el caso de los planetas, las bases o ciudades, muchas de estas ya habían sido mencionadas o se asumía que existían, pero no las habíamos visto en ningún medio, como Rodia, el planeta natal de Greedo, el famoso personaje del episodio 4, Maclanky. Botawi, el planeta de la especie alienígena que sirven como espías de la Alianza Rebelde y que se mencionan en el regreso del Jedi. The data brought to us by the Bothan spies pinpoints the exact location of the Emperor's new battle station. Y algunos casos como Ormantel, que si bien es un planeta que ya había aparecido en otros medios, Sombras del Imperio incluye un escenario nuevo en la forma de un tiradero de basura tan grande como una ciudad. Y posiblemente lo más impresionante de su tiempo, la capital imperial, Coruscant. Aunque actualmente hemos visto bastante de este planeta en las precuelas y de Clone Wars, en 1994 era algo que apenas había sido mencionado en un par de novelas, ya habíamos visto poco en Imperio Oscuro o en el videojuego TIE Fighter. Sombras del Imperio sería la oportunidad para que los protagonistas de la trilogía original tuvieran una aventura en este planeta, que esencialmente era muy importante para la galaxia, aunque no aparece en las películas. Quizás el único planeta 100% nuevo que tendríamos en esta historia era Gal, una luna controlada por el Imperio y que sería el lugar donde Boba Fett se retrasaría más tiempo antes de entregar a Han Solo con Jabba the Hutt. Este sería el escenario de una batalla entre los rebeldes y el Imperio, batalla que sería referenciada en una novela de Rogue Squadron, pero que irónicamente se publicó antes que Sombras del Imperio, así que dio una sensación bastante curiosa, como que todo parecía encajar. ¿Bien jugado? Otro elemento incorporado por Sombras del Imperio, que no es un planeta, sino una estación espacial, son las Skyhook, que son pequeñas bases en órbita, pero conectadas con un ducto a su respectivo planeta. En Coruscant supuestamente hay muchas de estas instalaciones, el emperador tiene una por ejemplo, pero casi nunca tenemos oportunidad de verlas. Pero más importante que los nuevos lugares eran los nuevos personajes que se crearon para la historia. Tampoco fueron tantos, pero se les puso mucho cariño. El primero de ellos es obviamente el príncipe Xizor, un alienígena de raza Fallen con características de reptil, líder de la organización criminal más grande de la galaxia, el Black Sun o Sol Negro, una que controla todos los movimientos ilegales desde las sombras y que le da su nombre a esta historia. Xizor es prácticamente la cara de Sombras del Imperio, es el personaje más importante de toda la historia, principalmente de la novela, creado para ser una amenaza no solo indirectamente para los protagonistas, sino para el propio Darth Vader, pues quería reemplazarlo como la mano derecha del emperador. Esto puede parecernos absurdo ahora, que un líder criminal quiera llegar a ser un Lord Sith, pero tomen en cuenta que en los 90 no estaba muy clara la relación que hay entre el emperador y Vader, y ni siquiera se sabía que el emperador era un Sith. Y de igual forma, hay un momento en la novela donde se insinúa sutilmente que Xizor es sensible a la fuerza, así que todo sería legal. Te salvaste de una muy gorda, Vader. Según el libro Los secretos de las sombras del Imperio, la idea era dar a Xizor una personalidad más elegante para un líder criminal, contrario a los desagradables señores Hutt, más parecida a, digamos, el Padrino. O eso hubiera sido el caso si no fuera porque también se le atribuyen elementos un poco desagradables, como el hecho de estar obsesionado con seducir especies del sexo opuesto, comportándose como un patán la mayoría de las ocasiones,
Estoy seguro que el hecho de que Lucy Wilson haya pensado el nombre Xizor porque le recordaba a un exnovio no tuvo nada que ver con eso, para nada. Otro personaje importante que se incluyó en Sombras del Imperio fue la aliada de Xizor, Guri, una droide réplica humana indistinguible a simple vista de una mujer normal, un concepto que quizá no sea único en Star Wars, pero que tampoco podemos decir que es algo común. De hecho, en la novela se hace mucho hincapié en lo especial que es Guri, puntualizando además que su creador murió y no se puede crear otro droide igual a ella. Su función dentro del Sol Negro es ser la asistente, emisaria, guardaespaldas, asesina personal de Xizor, entre otras cosas más desagradables, pero a diferencia de su amo, su aportación a la historia es más bien pobre. Solo va de un lado aquí para allá, cumpliendo misiones para Xizor, eliminando algún traidor del Black Sun, siendo una extensión de la voluntad de su señor la mayoría de los casos. Si en lugar de Guri tuviéramos a un droide común y corriente, tampoco es que hubiera habido mucho cambio. Y creo que lo peor es que su personaje consiste en que está buena. Luce como una mujer rubia, alta, hermosa, sabe combatir, pero siempre se hace hincapié en que está buena. Es una amenaza, pero está buena. Ese es el personaje. Es una especie de fantasía para el escritor. Guri posteriormente tendrá un arco propio en una serie de cómics que se publicó años después, llamada Sombras del Imperio Evolución, pero eso ya es parte de otra historia que tiene que ser contado en otra ocasión. El último personaje nuevo importante es el mercenario, piloto y bribón al servicio de los rebeldes llamado Dash Rendar, el menos original de los tres, incluido en la historia para rellenar el hueco que deja la ausencia de Han Solo. Ni siquiera se molesta en ocultar este hecho, y Leia hasta llega a confundirlo en una ocasión. Si le buscamos algo más de profundidad, podríamos decir que Dash Rendar es una alusión a lo que Han Solo sería si no se hubiera cruzado con los rebeldes y sobre todo con el amor de su vida. Algo curioso con este personaje es que mientras Xizor y Guri sí mantuvieron un diseño coherente desde su creación original, Dash recibió muchos cambios en, pues, todos lados. Ninguna representación suya es igual a otra, y ni siquiera se respeta la descripción de la novela, donde dice que es pelirrojo, pero en cómics y en el videojuego siempre se le representa con el cabello castaño. Según John Knowles de LucasArts, estas diferencias se deben a que el actor que se contrató para servir como modelo de Dash era bastante joven, y se hizo un intento por envejecerlo en cada una de las imágenes que se crearon, dando diferentes resultados en cada caso. Complementando a Dash está su droide, Leebo, al que la novela lo describe con una programación dada por un comediante fracasado. Nunca supe si eso era un chiste porque no se refleja en los comentarios en el videojuego o en el cómic. Y por supuesto la nave de Dash, el Load Rider, una de las más icónicas del universo expandido, que desde su inclusión la hemos visto bastante por ahí. Incluso llegó a aparecer en la edición especial del episodio 4 de Star Wars. Si Xizor es el personaje más representativo de este proyecto, la nave de Dash Rendar lo es en el tema de vehículos, con un diseño que también te recuerda un poco a la nave de Han Solo, justificado porque también es de origen coreliano. Dash parece estar bastante completo y con muchos elementos como para ser un personaje de relleno, como se tenía planeado. Esto se debe a que al inicio él solamente sería un complemento menor para la historia, pero cuando se terminó de definir el arte para Sombras del Imperio, los programadores de LucasArts comenzaron a trabajar con el desarrollo del videojuego para la Nintendo 64, y se toparon con algunas complicaciones. Originalmente el videojuego Sombras del Imperio sería una recreación de las secuencias de acción de la novela, como ya comenté, pero en algún punto de su planeación se decidió que mejor contaría la parte de la historia que correspondía a Boba Fett y su enfrentamiento contra otros cazarrecompensas. Esto tuvo que ser dejado de lado debido a una petición de Nintendo, que según John Knowles fue más una orden. So that was the goal, and we were going to go with that, and then at some point word came down that Nintendo wanted, which is a polite way of saying demanded that there be a character, the character you play is exclusive to the Nintendo for some amount of time. I can't remember. Nintendo quería que el protagonista del videojuego fuera un personaje de Star Wars exclusivo para la consola, lo que deja fuera a Boba Fett y a casi todos los protagonistas de Sombras del Imperio, excepto a ya saben quién. El videojuego pasó entonces a ser un resumen de la historia contada desde el punto de vista de Dash Rendar.
Para mi gusto fue algo mejor, porque podríamos enterarnos de misiones que realizó el personaje cuando se encontraba fuera de escena en la novela, y hasta profundizar un poco su relación con otros personajes, como Han Solo. Cuando el juego salió a la venta, junto con la consola Nintendo 64, hubo muchas respuestas positivas de algunas de sus mecánicas, como las secuencias de combate en vehículos, pero también hubo muchas quejas sobre que no todo el juego mantenía la misma calidad. A nadie se le da gusto en todo, supongo. Llegando a la parte de la creación del cómic, este fue creado por Dark Horse, utilizando los diseños que ya se habían establecido para los personajes, naves y lugares. La adaptación de la historia corrió a cargo de John Wagner, uno de los mejores escritores de cómic de su tiempo, creador del Juez Dredd, con dibujos de Kilian Plunkett, alguien que haría carrera en Lucasfilm y llegó a ser director de arte de Star Wars Rebels. También me gusta resaltar siempre las portadas de los 6 números del cómic creadas por Hugh Fleming, con una calidad que parecen sacadas de una secuencia de la película, hermosas. Vaya que había talento detrás del cómic, pero ¿qué tan diferente es de la novela? El cómic, por un lado, viene siendo un resumen de la novela. Si solo lees el cómic, perderás detalles de la historia, pero te enteras de qué va todo. No hay ningún momento donde digas no entiendo nada. Pero también se exploran un par de elementos que no se encuentran en otro lado. Lo más famoso es que el cómic reserva muchas páginas para contar la historia del viaje de Boba Fett, retomando la idea que tuvo que ser dejada de lado para el videojuego de Nintendo 64, y así relatar las complicaciones que tuvo para entregar al congelado Han Solo con Jabba the Hutt, luchando contra otros cazarrecompensas en el proceso. En la novela se menciona mucho a Boba, sí, pero casi nunca sabemos dónde está, y cuando lo sabemos no tenemos idea por qué estaba allí en primer lugar. Y los personajes solo llegan a verlo a lo lejos a bordo de su nave una vez, no más. El otro agregado del cómic es la parte de Jigs. Este es un personaje creado directamente por John Wagner, que no pinta para nada en la historia de Sombras del Imperio. Jigs es un espía y matón que viste como stripper y al que Vader le tiene mucha confianza por alguna razón. Sospechando que su hijo podría estar en Tatooine a la espera de Han Solo y desconfiando de Jabba the Hutt, Vader envía a Jigs para infiltrarse con los matones de Jabba. En el cómic seguimos a Jigs y vemos cómo se hace miembro de la banda de motociclistas al servicio del Hutt, liderada por Giz, aunque su historia luego terminaría un poco inconclusa. En parte debe ser porque Jigs fue basado en un extra que aparece en el episodio 6 y por tanto se deja su conclusión para otra ocasión, una que nunca llegó. Eventualmente Jigs tendría una suerte de precuela en cómic, y Giz una secuela, por cierto, ya que estamos, pero como en el caso de Guri, esas ya son otras historias. Ya definidos los 3 elementos principales de Sombra del Imperio, toca preguntar, ¿el proyecto estaba completo? Pues aún no, porque además de los elementos ya citados, Sombras del Imperio incluyó más cosas. Una serie de tarjetas coleccionables producidas por Topps Company, que siempre parece que se dejan de lado cuando se habla de Sombras del Imperio, cuando en realidad aportan mucho, porque a lo largo de las 100 tarjetas que comprenden la colección completa, vamos repasando momentos claves de la novela, algunos de los cuales no se vieron en otros medios, como Luke y Dash caminando en Botawi. Todo con unas hermosas ilustraciones de los hermanos Greg y Tim Hildebrandt, quienes crearon la versión inglesa del famoso póster de la primera película de Star Wars. También tuvimos un soundtrack creado por Joel McNeely. Sí, un soundtrack para un proyecto multimedia. Puede parecer raro hacer canciones para una novela o un cómic, y sí lo es bastante. Pero en el caso de Sombras del Imperio, los temas creados por McNeely pudieron ser utilizados en el videojuego y en el audiolibro también publicado por Bantam, resaltando entre los temas compuestos el de la destrucción del Palacio de Shizor, que incluye un cántico en una lengua alienígena creada por Ben Burtt, que evoca un antiguo poema narrando la lucha ancestral de los Taungs y los Shells, los ancestros de la humanidad, ocurrida en Coruscant miles de años atrás, lo que sirve como un reflejo de los conflictos e intrigas que permanecen en Coruscant hasta la actualidad. Hasbro lanzó una serie de figuras de acción para Sombras del Imperio, figuras de acción sin el soporte de una película o serie de televisión, algo impensable a inicios de los 90s. La colección incluía tanto a personajes nuevos como Shizor y Dash Rendar, como versiones distintas de personajes clásicos, como Leia, Chewie, Fett, Vader,
y un Luke Skywalker disfrazado de guardia de Xizor. ¿Eso pasa en la historia? Jamás, pero mola mucho. La colección también incluye algunos vehículos, como uno de los miembros de la banda de motociclistas de Jabba, lo que parece ser la mejor nave que se ha vendido de Boba Fett, el Slave One, y una versión bastante curiosa de Load Rider de Dash Rendar, con un modo de batalla incluido que no aparece en ningún otro lado, aunque sí era parte del diseño planeado para la nave. Por último, que recuerdo ahora mismo, también tuvimos un par de guías para el juego de rol de Star Wars de West End Games, un libro de consulta de los elementos generales de Sombras del Imperio, personajes, naves, historia, etc., y una guía complementaria para explorar más a fondo lugares nuevos presentados por la novela, de los que se tiene poca información, como Rodia o Botawi. Y ahora sí, estos son todos los elementos que dieron fama a Sombras del Imperio, todos finalmente lanzados en 1996. Notarán que no profundice tanto en la historia porque si a alguno le queda interés por leer de primera mano la novela, el cómic o jugar el videojuego, no quiero arruinarles la experiencia. Si quieren adentrarse ustedes mismos a este viaje, hice un artículo para mi página web con los links de todo el material que van a necesitar. Ya saben a qué me refiero. Y pueden pasar al minuto que ven en pantalla para ver la conclusión del holocrón. Pero si por el contrario no les importa conocer la historia por mí, les dejo a continuación un resumen de toda la historia de Sombras del Imperio, repasando los diferentes medios para que sepan dónde se cuenta cada cosa, que puedan ver las diferencias existentes, cómo se complementan los relatos y hasta las contradicciones que existen, ¿por qué no? Así que hoy, en Te lo spoileo así nomás, Sombras del Imperio. Sombras del Imperio comienza poco antes de la batalla de Hoth. ¿Qué? ¿Esto no era entre los episodios 5 y 6? Pues en teoría sí, pero cuando Luke Skywalker se encuentra con Dash Rendar en la novela y le resulta conocido, Rendar le cuenta que estuvo presente en la batalla de Hoth, conduciendo un Snowspeeder. Por este diálogo, los creadores del videojuego incluyeron una escena cinemática de Dash Rendar llegando a Hoth, encontrándose con Han Solo y poniendo de manifiesto una amistad entre ambos. Un primer nivel en el videojuego pilotando un speeder contra los caminantes imperiales, otro recorriendo la base Echo para escapar del planeta una vez el generador de escudo es destruido, y otro a bordo de Load Rider luchando contra las fuerzas imperiales en el espacio. Luego de esto transcurre el resto de la película y llegamos a Sombras del Imperio. Pues no, todavía no. Verán, durante el episodio 5 tiene lugar el prólogo de la novela, concretamente en el momento que Vader tiene una conversación con el emperador sobre el disturbio en la fuerza provocado por Luke Skywalker. La novela explica que el príncipe Xizor estaba presente en ese momento, en reunión con el emperador, que luego sabríamos tiene como objetivo conseguir recursos de Black Sun para construir la segunda estrella de la muerte. Xizor no se ve en pantalla, por supuesto, pero es allí donde él escucha por primera vez el apellido Skywalker, que sería pieza clave para comenzar a conspirar contra Vader después. Ahora sí, ocurre el resto del Imperio contraataca y comenzamos con Sombras del Imperio. Es el cómic el primero que toma la batuta narrativa, comenzando justo después del final del episodio 5, con un Luke que apenas está acostumbrando a su nueva mano robótica y que viaja con la flota rebelde. Hay una pequeña escaramuza con fuerzas imperiales, luego vemos una segunda reunión de Xizor con el emperador, y de allí pasamos a Boba Fett, que lleva al congelado Han Solo de camino a entregarlo con Jabba the Hutt. En ese momento Fett es atacado por el cazarrecompensas IG-88, sí, el que se parece al droide semáforo de Mandalorian. Luego de un breve enfrentamiento, IG-88 es destruido, supuestamente, pero la nave de Fett, el Slave One, sufre mucho daño y tendría que viajar al puerto espacial de la luna de Gal para hacer reparaciones. Se asume que llegar y luego reparar la nave va a tomar varios meses, por algunos comentarios de la novela. Mientras ese tiempo transcurre, tenemos a un Dash Rendar que trata de seguir la pista de Boba Fett luego de los eventos del episodio 5, según el videojuego porque fue contratado por la princesa Leia. Rendar descubre la señal de IG-88 desde el tiradero de basura en el sistema Ormantel, lo que da paso a una secuencia bastante genial del videojuego saltando entre vagones.
Al final de ese nivel, Dash Rendar se enfrenta contra IG-88, que resultó que no estaba muerto. ¿Qué carajo? El droide le cuenta que tuvo un enfrentamiento contra Boba Fett, el que vimos en el cómic, y que juzgando por los daños que le provocó su nave, lo más probable es que se encuentre en Gal. IG-88 es derrotado y Dash entrega la información a la Alianza Rebelde. La novela comienza, finalmente, unos meses después del inicio del cómic, con un Luke y Leia separados un poco de la Alianza, viviendo en la casa de Ben Kenobi en Tatooine, a la espera de que Boba Fett entregue a Han Solo con Jabba the Hutt. Luke aprovecha mientras tanto para entrenar sus habilidades Jedi, justificando así su incremento de poder entre los episodios 5 y 6, bien jugado, e incluso comienza a crear un nuevo cristal para su nuevo sable de luz. Aquí los cristales no se consiguen en cuevas místicas, se cocinan como si fuera pan Bimbo. Un día Leia recibe información de Lando sobre el posible paradero de Fett y se reúnen en la cantina de Mos Eisley. Para ser justos, nunca se dice que sea Dash Rendar quien consiguió la información del paradero de Fett. Se maneja que fue una serie de diversas fuentes. No es precisamente una contradicción directa, solo algo impreciso. Lo que sí se dice es que Lando contrata específicamente a Dash Rendar para confirmar la información, por lo que volvemos al videojuego, donde ahora Dash tiene que infiltrarse en Gal para confirmar que Boba Fett se encuentre allí. Aterrizamos en las montañas, entramos a la base imperial, damos unos cuantos disparos y allí está Boba Fett. Confirmado. Aunque el videojuego también incluye un enfrentamiento contra Boba y hasta con su nave. Hay que suponer que esto es más cosa del gameplay que un enfrentamiento que ocurriera en verdad en la historia. No, espera un minuto. Nada de lo que dices pasó. ¿Quién dice que no? Incluso el cómic de Micro Machines tiene una pequeña variante de esta historia en la que Dash simplemente se topa con la nave de Boba Fett. Total, Dash confirma que Fett está en Gal y los protagonistas comienzan a planear un asalto sorpresa a la luna para capturar a Fett y salvar a Han Solo. Luke, Leia, Lando, Chewie y el Rogue Squadron se reúnen en un campo de asteroides para planear el asalto. Allí es donde Luke conoce formalmente a Dash Rendar. Como Gal es un puerto imperial, hay destructores en órbita, aunque en el juego no se ven por ningún lado. ¡Qué detalle! Luke y el Rogue Squadron distraerían a los destructores y sus TIE Fighters, mientras que Leia y Lando serían guiados por Dash para llegar hasta donde se encontraba la nave de Fett. Solamente guiarlos, porque luego de eso Dash los deja a su suerte porque no le pagaron para combatir. Sí, fuera del videojuego Dash es bastante patán. Mientras todo esto ocurre, en el cómic vemos que Fett es interceptado en una cantina en Gal por otros cazarrecompensas que querían compartir el dinero por la captura de Han Solo, llevándolo todos juntos con Jabba the Hutt. Fett se niega, obviamente, y sale del lugar dando tiros, primero en la cantina y luego en su nave porque la habían abordado. Todo esto apresura su salida de Gal y evita que Lando y Leia puedan llegar con él. En conclusión, la misión de rescate fue un fracaso, pero lo más intrigante fue que durante la batalla espacial, un droide astromecánico toma el control del X-Wing de un piloto del Rogue Squadron y trata de matar a Luke, salvándose casi de milagro y logrando desactivar al droide, quedando desde entonces la duda de quién quiere matar a Luke. No hay misterio aquí, fue Xizor. El cómic lo insinúa bastante y la novela lo deja 100% claro. Xizor, por cierto, tiene muchas apariciones en la novela, intercaladas con la historia, casi siempre mostrando lo poderoso e influyente que es, pero solo me voy a detener a señalar los momentos clave en donde se relaciona con otros personajes o que sirven para avanzar la trama. El plan de Xizor es matar a Luke, en parte para vengarse de Darth Vader, al que culpa de la muerte de su familia por un experimento con armas biológicas en su mundo natal, y por otro lado para hacerle quedar mal con el emperador en su misión de atraer a Skywalker al lado oscuro de la fuerza. Con esto buscando ocupar el lugar como mano derecha del emperador y luego reemplazarlo también. Xizor era muy ambicioso. Luego del intento de asesinato de Luke, Leia lo envía de vuelta a casa de Ben Kenobi para mantenerlo oculto, contrata en secreto a Dash Rendar como guardaespaldas y le pide a Lando que le ayude a contactar con la organización criminal Black Sun para averiguar quién está detrás de los intentos de asesinato de Luke. La ironía, claro, es que Sol Negro está detrás de todo, pero Leia es un poco crédula en esta historia.
Curiosamente, aún sin saber que Luke fue enviado a Tatooine, Vader ya había enviado un agente personal, a Jigs, para infiltrarse en la corte de Jabba y proteger a su hijo porque Vader no confiaba en el Hutt. Lando pone en contacto a Leia con un rodiano llamado Evaro, el tío de Grido por cierto, en el planeta Rodia, donde solicita una audiencia con un emisario de Black Sun y espera su llegada. Eso tomaría varias semanas. Mientras, Xizor se reuniría con Vader, en la Skyhook del Emperador por cierto, y le entregaría la localización de una base rebelde descubierta por sus espías. El Emperador envía a Vader personalmente a destruir esa base, algo que solo pasa en la novela y en uno de los minicómics que venían con los modelos de plástico. Mientras Xizor y Palpatine planean dejar una copia de los planos de la nueva Estrella de la Muerte en manos de los rebeldes para tenderle la trampa que vimos en el episodio 6. It's a trap. A su regreso, Vader protesta contra esa estrategia, pero nadie le hace caso. En Tatooine, Jabba ya había recibido una petición directa de Black Sun de asesinar a Luke Skywalker. O supuestamente, porque tanto el cómic como la novela se insinúa de dos formas diferentes en cada caso, pero nunca se dice claramente. El punto es que Jabba quiere a Luke muerto, por petición seguramente de Xizor, y envía a sus matones motociclistas para cumplir la misión. En el cómic vemos claramente que la banda de motociclistas ya incluye a Jigs, porque le cayó bien a su líder o algo así. Sorprenden a Luke, quien apenas acababa de completar su nuevo sable de luz, que llevaba haciendo desde el inicio de la novela y en el minicómic de Micro Machines. Luke se defiende y sobrevive primero por sus habilidades Jedi, segundo porque los matones de Jabba son saboteados por Jigs, incluso mata a su líder, aunque después aparecería en otro cómic, y tercero porque Dash Rendar va en su ayuda, que lo estaba protegiendo sin que Luke se diera cuenta. El videojuego cuenta esto desde el punto de vista de Dash, como es su trabajo, que va siguiendo y derribando a los matones desde Mos Eisley hasta la casa de Ben Kenobi, y allí pareciera que Dash hace todo el trabajo, la verdad. Mientras tanto, Fett continúa su viaje con el congelado Han Solo, se da cuenta muy tarde que un cazarrecompensas droide, 4-LOM, al que había dejado por muerto en su bodega de carga, está enviando señales a otros aliados cazarrecompensas, incluyendo a Bossk, que llegan y capturan a Fett. Pero por supuesto, Fett escaparía, mataría más cazarrecompensas inutilizaría la nave de Bossk y se llevaría como prisionero al cazarrecompensas llamado Sucus. Volviendo con Luke y Dash, cuando se reúnen nuevamente, reciben por casualidad un mensaje urgente de un droide mensajero. Sí, suena raro, es como una paloma espacial o algo así. El mensaje viene a los espías Botan, que necesitan informar urgentemente de un descubrimiento a la princesa Leia. En su representación, Luke y Dash viajan a Botawi, donde se coordinan con los Botans para asaltar un carguero imperial que porta los planos de una nueva y misteriosa superarma imperial. Guiño guiño. Los Botan no resultan ser tan buenos pilotos como espías, y varios mueren durante el asalto al carguero imperial. Many Bothans died to bring us this information. 8 de ellos al ser impactados por un misil que Dash Rendar no pudo detener. Luego dicen que igual era imposible hasta el final de la novela, pero mientras tanto le provoca una especie de depresión a Dash, y por lo mismo sale de escena por un tiempo, aunque sí terminó de cumplir la misión, introduciendo a los técnicos que iban dentro del Outrider a la nave imperial para robar los planos. Según el videojuego, es el propio Dash el que entra a la nave, derrota a todo el mundo y pelea al final con un droide montacargas. ¿Por qué? Bueno, el punto es que se consiguen los planos. Por desgracia, los Botan no pueden acceder a la información, por lo que acuden a su colonia en el planeta Kotlis para que los técnicos puedan revisarla. Allí son atacados por cazarrecompensas que venían a capturar a Luke, más Botan mueren, pero algunos consiguen escapar con los datos de la nueva superarma, mientras que Luke es capturado. Estos cazarrecompensas que capturan a Luke son de diferentes grupos según la novela, aliados que se unieron para cobrar la recompensa por Luke. Su líder, una hembra Barabel, le comenta a Luke que hay 2 recompensas por él, una donde se indica que deben matarlo y otra, mucho más grande, donde piden capturarlo con vida. Recompensas ofrecidas por Xizor y Vader, respectivamente, pero no se lo dicen a Luke. Aunque son de diferentes bandas, en el cómic todos los cazarrecompensas son de especie Barabel,
como si fueran del mismo bando. Ahí te encargo, John. Mientras esto ocurría, el Black Sun ya había enviado a un emisario a presentarse con Leia, la asistente de Shizor, Guri, la única empleada que parece tener el sol negro. Luego de un par de reuniones, al descubrir que Guri no era humana, Leia le tiende una trampa con la ayuda de Lando, Chewie y Dash Rendar, al que Luke había enviado con Leia para avisarle de novedades y porque no estaba bien emocionalmente. Juntos logran capturarla, tratan de obligarla a llevarlos con el líder del Black Sun, cuando Guri les dice que esa era precisamente su misión. Así que no hacía falta capturarla y destruye las esposas que le habían puesto con mucha facilidad. Este momento tan tonto es por supuesto exclusivo de la novela. Leia y Chewie acompañan a Guri a Coruscant, mientras que Lando viaja a encontrarse con Luke en Kotlis. A su llegada, Lando se entera que un grupo de cazarrecompensas tiene capturado a Luke y planea un complicado rescate. Hay otra forma de rescatar a Luke. Es tan compleja, precisa, como un juego de ajedrez bien jugado. Justo a tiempo, porque Vader ya había sido informado de la captura de Luke y había acudido a Kotlis para recogerlo, encontrándose con que los cazarrecompensas no pudieron evitar que su hijo escapara. Vader tortura a uno de ellos y se entera que había una segunda recompensa que pedía a Luke Skywalker muerto, y que esa recompensa venía de Black Sun, por lo que ya tenía una prueba contra Shizor para convencer al emperador de que atentaba contra sus intereses. Una prueba pequeña, pero la tenía. El escape de Luke y Lando del sistema, por cierto, llevó muchas complicaciones, incluyendo problemas técnicos con el halcón, enfrentamientos contra el TIE Fighters. Me sorprende que no hubiera una secuencia del videojuego para esta parte. Leia y Chewie por su lado viajaban a Coruscant en la nave de Guri, una nave bastante femenina. Ya sé que nadie lo preguntó, ya a nadie le interesa, pero lo quería comentar. Resulta que hay una complicación para pasar la aduana imperial en Coruscant, porque tanto Leia como Chewie son buscados por el Imperio. Guri los disfraza de cazarrecompensas en la nómina de Black Sun. Aquí es cuando Leia recibe el traje que utiliza en el episodio 6, y en Master of Terascasi, ya que estamos, el del cazarrecompensas Bufush. Con los disfraces ambos pueden llegar a Coruscant, aunque Leia se separa y va primero con un viejo conocido, un jardinero al que le salvó la vida una vez. ¿Dónde fue eso? No tengo idea. Cuando se reúnen de nuevo con Guri, esta los lleva al castillo del príncipe Shizor, donde son tratados como invitados, aunque los planes de Shizor realmente eran utilizar a Leia como carnada para atraer a Skywalker y pues tirársela. A Leia, no Luke. Como les dije, Shizor es un personaje muy desagradable. Para poder conquistarla, Shizor utiliza sus feromonas, algo propio de su especie, que hace que las mujeres lo deseen con locura en contra de su voluntad. Leia primero cae en sus encantos, pero gracias a Chewie logra entender lo que pasa y los trucos de Shizor dejan de hacer efecto. Al mismo tiempo que entiende que seguramente es Shizor quien estaba detrás del intento de asesinato de Luke en primer lugar. Como se dio cuenta, no estoy seguro, siento que la novela flojea un poco en esa resolución. Leia finge estar interesada en Shizor nuevamente para darle tiempo a Chewbacca de escapar y enviar un mensaje al halcón milenario. Luke y Lando reciben el mensaje justo después de escapar de Kotlis y deciden ir a Coruscant para rescatar a Leia. Lando conoció un viejo truco para poder entrar a la capital imperial volando al lado de una nave de carga, usando puntos ciegos supuestamente, aunque luego se dice que es una maniobra que todos conocen. La menciona Dash, Guri, hasta Vader. Es un chiste, supongo. Aterrizan, dejan al halcón milenario con los droides y van hasta la tienda del jardinero que conocía a Leia. Ahora resulta que este es el tipo más famoso de la galaxia. Allí se reúnen con Chewbacca y poco después con Dash Rendar, quien también recibió el mensaje de Chewbacca y quiso ayudar, aún sintiendo algo de culpa por la muerte de los Botans, pero ya no deprimido. Todos juntos planean infiltrarse en el palacio de Shizor desde su sistema de alcantarillas, por lo que contratan a un antiguo ingeniero que los lleva como guía. No recuerdo el nombre de ese personaje, pero no se encariñen mucho, porque en cierto momento traiciona a los protagonistas e intenta matarlos, pero es derribado por Dash. El grupo prosigue su viaje por las alcantarillas. Esto se llega a ver en el videojuego, aunque solo es Dash al que seguimos allí. Se entiende que todos viajan juntos, queda claro en la cinemática al inicio, pero todos vienen pegados con Dash, como en Super Mario RPG.
Al final peleamos con una Dianova gigante y entramos al palacio. Durante la novela y el cómic, Luke, Lando, Chewbacca y Dash van subiendo niveles del palacio mientras abaten a los guardias. Pero según el videojuego, Dash se separa del resto y tiene una misión secundaria de colocar bombas en puntos estratégicos en la estructura del palacio. Esta es la parte más diferente del videojuego con la novela y el cómic, la que tiene más contradicciones. En la novela, por ejemplo, Xizor puede ver claramente a Dash con el grupo, pero no tiene idea de quién es. Mientras que en el videojuego, al menos la versión para PC, Xizor conoce perfectamente a Dash Rendar. Hasta habla con él antes de enfrentarse a su droide gladiador. ¿Por qué? También es raro, ya que estamos, que Xizor muestre su rostro en una transmisión holográfica. La novela deja claro que él tiene muchas reservas en transmitir su físico. Todas sus transmisiones solo son por voz. Leia consigue escapar de su habitación golpeando a Guri con un casco. Quisiera decir que es algo solo del cómic, pero también está en la novela. Luego se reúne con Luke y los demás. La situación se complica para Xizor, quien termina tomando la situación en sus manos, usando un rifle blaster para disparar directamente a Luke Skywalker. Pero Luke simplemente desvía el disparo de Xizor con su sable de luz, algo que supongo debería ser muy épico, pero que llevamos viendo toda la historia, por lo que me impresiona poco o nada. De igual forma, los héroes son rodeados, superados en número, así que utilizan un detonador térmico con temporalizador para destruir los cimientos del palacio en menos de 5 minutos. Supongo que con la ayuda de las bombas colocadas por Dash. Y todos los guardias de Xizor se dan a la fuga, dándoles la oportunidad de escapar. Leia, por cierto, se queda con un detonador adicional que luego utilizaría en otro momento. Los héroes piden a los droides que piloten la nave para recogerlos y escapar. En el camino se topan con la nave de Xizor, que también se dio a la fuga, aunque es un momento sin importancia que solo está en la novela. Antes de subir al halcón hay un breve enfrentamiento entre Luke y Guri, también exclusivo de la novela, pero el Jedi derrota a la droide con mucha facilidad. Al derribarla, Luke siembra en ella la duda de poder cambiar su programación para que sea más que una asesina de Black Sun, algo que se exploraría más adelante en otra historia, pero pues eso, que es otra historia. Aquí basta con decir que la novela da a entender que Guri escapó de la explosión del palacio. Luke y los demás escapan en el halcón, con Dash pasando a pilotar su propia nave en órbita, pero Xizor se había adelantado para llegar a su Skyhook, aunque en el cómic es el último en escapar, pero en ambos casos envía su flota de cazas Viper contra los protagonistas. Cuando da la orden de abrir fuego, dice accidentalmente el apellido Skywalker, y para su mala suerte era una palabra que Vader estaba rastreando en todas las comunicaciones del sistema. Con esto, Vader tiene la prueba definitiva de que Xizor quería asesinar a su hijo, contradiciendo las órdenes del emperador, y se dirige a confrontarlo. Los personajes están rodeados por las naves de Xizor, justo cuando llega una ayuda de los rebeldes, el Rogue Squadron, que fue llamado por el droide de Dash, pero a pesar de los refuerzos son superados. Es entonces cuando aparece Darth Vader con su super destructor estelar, desplegando sus cazas y abriendo fuego contra las naves de Xizor. En el cómic y la novela, Xizor confronta a Vader por sus acciones, a lo que Vader solo responde que está enterado de sus planes y le da 2 minutos para rendirse. Xizor se niega a ser prisionero de Vader, pasan 2 minutos, Vader abre fuego y la Skyhook explota. Según el videojuego, Dash Rendar pilotea la nave dentro de la Skyhook para destruir su reactor, porque tenía reactor. Entonces, ¿quién destruyó la Skyhook realmente? ¿Vader o Dash? ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. La explosión de la Skyhook da oportunidad a Luke y a los demás de poder escapar, pero en ese momento una parte destruida de la instalación colisiona directamente contra el Outrider y Dash Rendar se da por muerto. 1 minuto de silencio y el resto de los personajes siguen su camino. Tanto en la novela como en el cómic se mantiene la idea de que Dash murió, pero el final secreto del videojuego que obtienes cuando juegas en dificultad normal o mayor y recolectando ciertas mierdas en el juego, muestra claramente que Dash pudo saltar al hiperespacio antes de que su nave fuera impactada, agregando que ahora dejaría que lo tomaran por muerto para poder disfrutar de las ganancias que había acumulado durante esa aventura. Esto se confirmaría luego en una futura y breve aparición de Dash en otra serie de cómics. Genial. Luego de todo esto, en el cómic podemos ver cómo Boba Fett
se enfrenta a su último reto para entregar a Han Solo con Jabba the Hutt. Al llegar a Tatooine es atacado por varios cazarrecompensas que lo estaban esperando. Boba intenta escapar de ellos utilizando un speeder bike, pero termina por ser capturado. Todo para descubrir que en realidad se trataba del tal Sucus, vestido con un repuesto de la armadura de Fett. Todo mientras que el verdadero Fett entregaba solo con Jabba. Bien jugado, Boba. Y nos entregan un diálogo final entre Bossk y Sucus, diciendo que Boba Fett es el mejor de todos ellos. Bastante irónico. Los héroes se reúnen nuevamente en Tatooine para planear el rescate de Han, pero es en la novela donde incluso presenciamos la grabación del mensaje holográfico de Luke para Jabba, lo que nos dice que estamos a apenas unas horas o pocos días a lo mucho del inicio del episodio 6. Mientras que Vader en el cómic admira el avance de la construcción de la segunda estrella de la muerte, irónicamente posible gracias a Shizor, decidido a que pronto se encontrará de nuevo con su hijo y juntos dominarán la galaxia. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Pues ya lo saben, es el episodio 6 y el final de la saga original, con lo que este relato de Sombras del Imperio llegó a su fin. Como dije hace ya varios años en uno de mis primeros videos, Sombras del Imperio es una de mis historias favoritas de Star Wars, seguramente por cómo se siente como un complemento de la trilogía original y no solo una especie de secuela improvisada como casi siempre era el caso en los años 90. No fue mi primer acercamiento al universo expandido, pero sí la forma en que conocí todas sus virtudes, apreciando las conexiones que había entre todo lo que tenía que ofrecer la saga. Eso es precisamente lo que siempre llamó mi atención en Star Wars. Conocer un personaje en las películas, por ejemplo, y luego ver a sus descendientes tener sus propias aventuras, décadas o hasta siglos después, haciendo sentir todo como una sola continuidad fluida. En ese aspecto, el de unificarlo todo, Sombras del Imperio hace un trabajo casi impecable, y salvo un par de elementos fuera de tono, sí se siente conectado con las primeras películas y hasta complementa algunas de sus carencias. No incluir un elemento tan importante como Coruscant en la trilogía original sí era un error muy grande y por lo mismo fue corregido a la primera oportunidad. Por ahora, toca terminar el video y despedirme. Si los cálculos no me fallan, este va a ser el holocrón más largo que he hecho hasta el momento, así que solo espero que no los haya aburrido con el tema o la forma en la que elegí explicarlo. Ya me dirán qué opinan en los comentarios. Muchas gracias a todos los que ven estos videos, que los comparten, que comentan, los que donan en mis transmisiones en directo, los que juegan conmigo en mi canal de videojuegos. Ahí estaba el... perdón, la cagué. ¡Eres un tarado! Dios mío! Y a mis mecenas de Patreon que me apoyan mes con mes para hacer estos videos posibles. La confianza que ponen en el contenido del canal significa mucho, la verdad. Por hoy es todo, me despido, mi nombre es Feanor, y nos vemos en el siguiente holocrón. Sepam, ¿podemos hacerte unas preguntas? Es para mi blog. Claro que sí, mis jovencísimos padawans. Adelante. Joder, con confianza. ¿Cuál es tu video favorito? No, olvida eso no. ¿El símbolo de tu hecho significa esperanza? No, es por socialismo. Y sí funciona, ¿eh? No arruines mi universo. ¿Qué es lo más que te gusta de YouTube?